Buenas tardes, licenciado. Este día, como grupo, nos ha correspondido hablar sobre la argumentación jurídica y la función jurídica. Comenzando que la función jurídica es uno de los elementos esenciales del Estado del Derecho, ya que ésta permite la resolución de disputas que emergen en la sociedad a través de la interpretación y aplicación de las normas legales. No obstante, la validez de las determinaciones judiciales no se basa exclusivamente en el veredicto dado por el juez, sino que también depende de una justificación lógica y legal que respalde dicha resolución. En contexto de este marco, la argumentación legal cobra una relevancia prominente, dado que ofrece explicación y fundamento sobre las razones que éstas llevan a la adecuada aplicación del derecho, y sino que ésta también refuerza que llevan a la autoridad judicial para tomar una decisión específica. Y vamos a seguir con el concepto que es la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es mucho más que un ejercicio intelectual. Es el corazón de la justicia. Y en este video vamos a hablar de cómo la argumentación incide directamente en la justificación de sentencias emitidas por la autoridad judicial. Y veremos también cómo estos criterios son dogmáticos y dogmáticos teóricos de grandes juristas que fortalecen este proceso y qué es la argumentación jurídica, siguiendo hablando del tema, que es el proceso mediante el cual el juez explica y fundamenta su decisión. Esta no se trata solo de aplicar mecánicamente una norma, sino que de construir un razonamiento que muestre por qué una norma o esa norma es pertinente en caso concreto. Argumentar es dar razones, y en el ámbito judicial esas razones deben ser claras, racionales y comprensibles. A continuación va a hablar mi compañero Abel sobre el desarrollo del tema. Sí, bien, buenas tardes. Gracias, Darwin, por la palabra. En este punto quisiera hablarles sobre lo que es la justificación en las sentencias. Y para ello comenzaré introduciendo la idea de que la justificación hace alusión a los mecanismos que utiliza el juzgador, en este caso cuando es parte de un proceso, mediante el cual da las razones válidas por qué ha tomado determinadas decisiones. En ese sentido, la justificación como tal de las sentencias no consiste en decir únicamente de que se impone determinada decisión a las partes involucradas. Imaginemos un proceso penal, por ejemplo, de que a una persona se le impone una pena y que ésta debe ser cumplida en determinado centro penal. No consiste únicamente en eso. No es esa la idea de la justificación dentro de la sentencia, sino va más en dar razones concretas respecto de por qué se da esa decisión, cuál ha sido el motivo, cuáles han sido los elementos que el juzgador en este caso ha tomado en consideración para imponer esa sentencia, cuáles son las máximas que ha utilizado con relación a ello, cuáles son las pruebas de que han sido vinculantes para esa determinada pena a imponer. Y, por ejemplo, en algunos delitos, cuando la pena lleva algún agravante, esta debe ser justificada. Y la justificación emerge de toditos esos parámetros que dan como resultado que a la sociedad no le quede duda respecto de la decisión que se ha tomado. Con relación a ello, también quisiera apuntar a lo que son los criterios dogmático-teóricos. Y en este caso voy a citar a dos juristas de que son de renombre. En este caso tenemos a Hans Kelsen, que él nos menciona de que toda decisión debe basarse en normas válidas dentro de un sistema jurídico coherente. Esto es lo que es el positivismo en sentido estricto. Y luego tenemos con relación a Kelsen siempre también, que señala la importancia de las reglas secundarias y de la práctica social que da sentido al derecho. En este sentido, cuando una decisión es tomada, esta es vinculante, no solamente en ese proceso, sino que se convierte en jurisprudencia que puede ser retomada a posteriori, es decir, puede ser retomada en algún proceso de que comparta similitudes en cuanto a los hechos y en cuanto a lo que es
el criterio que se vincularon dentro del proceso. En este sentido, también le cedo la palabra a la compañera Anabel, que nos seguirá explicando sobre el tema. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Continuando con el tema, vamos a seguir hablando de lo que son los juristas, y en este caso tenemos pues que estos grandes pensadores del derecho, tenemos por ejemplo al jurista Luigi Ferrajoli. Él insiste en que las sentencias deben garantizar los derechos fundamentales, porque estos son límites infranqueables al Poder Judicial. En base a él, tengo un ejemplo, es donde él subraya con mucho el principio de legalidad, así como un ejemplo específico de él sería que él insiste en que un juez no puede imponer una pena que no esté previamente establecida en la ley, es decir, no puede ir más allá de lo que la ley permite bajo ninguna circunstancia. Luego tenemos al jurista Robert Alexi. Bueno, él lo que aporta en su teoría de la argumentación y el principio de proporcionalidad, hace mención que obliga a ponderar razones y derechos en el conflicto. Luego, cuando tengo un ejemplo y dice, cuando dos derechos entran en conflicto, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, en este caso es el juez quien tiene que hacer una especie de balanza para ver cuál de los dos derechos pesa más en ese caso en específico, ¿verdad? Mencionado esto, podemos decir que entonces la decisión nunca es automática, sino que se trata de encontrar un equilibrio que sea razonable. Dicho esto, debo hacer mención que estos criterios enriquecen lo que es la labor judicial, porque orientan al juez en la tarea de justificar sus decisiones con base a principios, normas y valores. Y para ir finalizando, cerrando el tema del cual estamos hablando ahora, en conclusión podría decirles que la argumentación jurídica, podríamos decir que la argumentación jurídica es un puente entre la norma y la justicia, y su incidencia en la justificación de las sentencias asegura que el Poder Judicial actúe con racionalidad, legitimidad y respeto a los derechos. Luego, pues podemos afirmar que una sentencia, para finalizar, podemos afirmar que una sentencia sin argumentación es un poder sin razón, y una sentencia con argumentación es razón hecha justicia. Así finalizamos el tema de este día. Muchas gracias, compañeros. Que tengan feliz tarde.